mucho el cambio con el médico que le toca el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver lo que es enfermedades pulmonares ocupacionales. Es un tema que es una enfermedad que poco van a ver en realidad en la que es la capital. Cuando vean prácticas, creo que no van a tener la suerte de verla. Sin embargo, es importante conocerlo, principalmente cuando ustedes van a hacer su serum. Cuando ustedes vayan a hacer su serum, van a ir a zonas en la cual la incidencia de este tipo de enfermedades va a incrementar debido a la exposición que tienen las personas a diferentes sustancias exógenas que pueden provocar lo que vamos a explicar a continuación. En primer lugar, la exposición no es cosa de ahora. Desde que existe la humanidad, el hombre siempre ha estado expuesto a sustancias que puedan causar enfermedades respiratorias. Siempre ha habido interés entre el trabajo y la enfermedad. Más o menos hace unos 20 años recién se comenzó a socializar lo que son las enfermedades ocupacionales. Ustedes habrán escuchado que anualmente en las diferentes empresas se hacen evaluación preocupacional, ¿no? Evaluación preocupacional anual, en lo cual le toman una serie de exámenes para poder ver si hay alguna alteración. Generalmente incluyen lo que es una audiometría, incluyen radiografía de tórax, examen físico y examen de sangre. Las diferentes profesiones o ocupaciones pueden provocar exposición a diferentes agentes externos que pueden provocar alteraciones en los diferentes órganos. El día de hoy nos vamos a ocupar desde el punto de vista pulmonar, pero hay otros factores externos que pueden provocar patología. Para toda enfermedad, la historia clínica es importante, por lo cual nosotros debemos preguntar el trabajo que está realizando la persona, los trabajos anteriores. Importante es el tiempo, porque vamos a ver que la mayoría de estas enfermedades, el tiempo de exposición debe ser años. Hay personas que vienen diciendo que trabajaron un mes en la mina y ya tienen un certificado de discapacidad. O trabajaron en oficina, no trabajaron en una exposición constante y adquieren un certificado de discapacidad. Hay que tener en cuenta cómo es la evolución o la historia natural de esta enfermedad. Síntomas que presentan o empeoran en el trabajo. Hay enfermedades que se presentan en el trabajo y mejoran cuando se van del trabajo. Vamos a ver más adelante. Una definición sería afectación bronquial, alveolar, intersticial y o pleural, es decir, cualquier estructura morfológica del sistema respiratorio puede ser afectado. Secundaria a la exposición ante el sujeto a materia particulada, que son el polvo, que es la principal, vapores, gases o humos en su lugar de trabajo. Este es el concepto de enfermedades ocupacionales o profesionales, también se le llama. Pueden afectar cualquier estructura, por ejemplo, de las vías aéreas. La que más nos interesa a nosotros es el asma ocupacional, pero también puede provocar bronquitis, enfisema. Las enfermedades intersticiales son las más comunes, y las que están asociadas a lo que son las neoplasias. ¿Cuáles son los agentes que van a causar el problema? Principalmente son los polvos inorgánicos, ¿no? Habrán escuchado lo que son los mineros, la enfermedad del minero, enfermedad de la exposición al carbón. Esas son las principales. Pero también lo que son los polvos orgánicos pueden provocar enfermedad ocupacional. ¿Alguna vez han escuchado lo que es el pulmón del granjero? Personas que son expuestas a lo que son las deposiciones de las aves también, ¿no? Entre otros. Gases, vapores químicos y también radiaciones. En primer lugar vamos a tratar un grupo complejo de enfermedades ocupacionales, que son las neumoconiosis. La neumoconiosis no es una sola enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades intersticiales producidas por la acumulación de polvo inorgánico u orgánico en el pulmón y la reacción patológica. Es importante tener en cuenta, para que se produzca la enfermedad, tanto el tamaño de las partículas que van a ser inhaladas y la cantidad, es decir, la cantidad de exposición que tiene la persona. Generalmente las partículas se consideran que van a provocar un cuadro fibrosis pulmonar cuando son menores a 5 micras. Eso lo pregunté en un examen el año pasado, pregunté en un examen. 5 micras es el límite. Menores de 5 micras va a haber depósito a nivel de bronquiolos y alveolos. Cuando son muy grandes, se van a depositar a nivel de vía aérea grande, inclusive a nivel de la nasofaringe, y van a ser eliminadas fácilmente por el sistema mucociliar. ¿Ok? Dentro de la neumoconiosis podemos encontrar lo que les mencionaba. La más común es la silicosis.
¿no? Pero también tenemos lo que es la siderosis, la asbestosis, talcosis, toman su nombre de acuerdo al tipo de exposición, ¿no? Y vemos acá en el cuadro, en esta columna, las diferentes profesiones o ocupaciones que producen este tipo de enfermedades, ¿no? En primer lugar, la silicosis. Es importante tener en cuenta que es una enfermedad crónica, evolutiva, incapacitante, irreversible e incurable. Estos términos coinciden con la mayoría de enfermedades ocupacionales que son secundarias a la inhalación de polvos inorgánicos. Generalmente se hace el diagnóstico y se da tratamiento de soporte al paciente. Inclusive, luego de terminar la exposición, el paciente sigue evolucionando el daño pulmonar, ¿no? Se vincula especialmente a la minería y vemos que el sílice es el mineral más en mayor cantidad encontramos dentro de la corteza terrestre, ¿no? Casi un 30%. En la minería del metal, en lo que son las fundiciones, ustedes que compran sus jeans que son despintados, ¿no? Actualmente se hace de manera, la industria formal lo hace con máquinas de eso, pero de manera informal se hace de esta manera, con lo que son con arena. Y también hay alta exposición a sílice y también se ha visto que en este grupo de personas hay lo que es este tipo de enfermedad ocupacional. Hemos visto que los polvos, las sustancias menores de 5 micras son las que van a provocar la enfermedad. Va a tratar de haber un aclaramiento. Ciertas partículas van a ser eliminadas por el sistema mucociliar, sin embargo, otras de estas sustancias van a llegar a nivel alveolar, van a ser fagocitadas por los macrófagos. Los macrófagos le ingresan dentro de sus lisosomas y lo van a tratar de destruir, pero son polvos inorgánicos que no van a poder ser eliminados. Se van a romper los lisosomas, se va a destruir el macrófago, se va a volver a soltar este polvo a nivel de lo que es el intersticio y nuevamente va a ser fagocitado por macrófagos. Es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Es como un círculo vicioso y se van a liberar gran cantidad de sustancias inflamatorias que provocan factores de crecimiento fibroblástico, lesión intersticial y finalmente provocan la enfermedad y la fibrosis pulmonar. Es todo un ciclo que se da esto cuando se inhala, en el caso del sílice, pero también esto se repite también en las otras sustancias. Esto es la lesión histológica clásica, que es el nodo silicótico. Cuando se hace una biopsia pulmonar se puede observar este tipo de lesión, en lo cual en la parte periférica vemos macrófagos con sílice dentro de en su interior, y en la parte central tejido colágeno, tejido de colágeno y hialino, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es difícil hacer el diagnóstico. Vemos una placa que viene y decimos fibrosis pulmonar, para lo cual la historia clínica es importante, la exposición. Siempre cuando ustedes van a llevar su clase de enfermedad intersticial, ¿no? De enfermedades intersticiales o fibrosis pulmonar, no sé cómo la denominarán, pero ahí dentro de las causas tenemos las enfermedades, la exposición ocupacional. Por eso es importante la historia laboral, hacer la anamnesis y el cuadro clínico. El cuadro clínico es característico, como vamos a ver en un momento. Diagnóstico por imágenes, la radiografía es el primer filtro y posteriormente podemos guiarnos con lo que son las tomografías. Pruebas funcionales tenemos que realizar, la principal es la espirometría, la gasometría arterial, el DELCO, que también podemos hacer la petinografía. Mientras más avanza la enfermedad, va a haber mayor alteración de la parte funcional, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que inicialmente va a haber un proceso inflamatorio, pero el pulmón va a tratar de compensar y logra compensar. Por eso hay una fase preclínica, donde puede haber lesión pulmonar, puede haber alteración funcional, sin embargo no se manifiesta clínicamente. Posteriormente el proceso sigue avanzando y ya se van a dar los síntomas. Los síntomas son los clásicos para una fibrosis pulmonar, como usted la conoce. Dolor torácico, tos seca, expectoración, en algunas ocasiones donde hay cavitación o necrosis o lesión pulmonar importante, presenta hemoptisis. La disnea es un signo cardinal, una disnea progresiva que incrementa con el tiempo. La exploración física, inclusive pueden examinarlo y pueden encontrar absolutamente un fluido vesicular que pasa bien sin ningún ruido agregado. Acuérdense que cuando hay lesión intersticial no vamos a encontrar nada a nivel de lo que es la auscultación.
Sin embargo, cuando ya es muy avanzada, no solamente va a afectar al intersticio, va a afectar también la vía aérea, va a provocar obstrucción de vía aérea y puede provocar roncos, aspiración prolongada y sibilantes. Esto principalmente en las etapas avanzadas de la enfermedad. Formas clínicas, la principal o la más común es la forma crónica. Ya les he dicho, 10 a 20 años de exposición, no personas que tengan una exposición durante meses o años. Sin embargo, hay sus excepciones. En la medicina no todo es 100%. Hay silicosis con evolución aguda, con exposición de 1 a 3 años, pero se caracteriza como algo más agudo. Se puede confundir inclusive con un proceso infeccioso, un patrón radiográfico tipo alveolar, inclusive como un problema cardíaco, ¿no? Sin embargo, la más común es la fase crónica, que como hemos dicho, se caracteriza por la tos, la disnea principalmente, y en las fases avanzadas, estertores pulmonares, y las lesiones pulmonares van a diferenciarse. Principalmente en la crónica vamos a ver predomina la forma intersticial, y conforme avanza va a hacerse mayor el tamaño de las lesiones, ¿no? Y es bilateral. Sin embargo, vemos que en algunos tipos se predomina en lo que son en los campos superiores, en los lóbulos superiores y medios, ¿no? Vemos opacidades micronodulares, ¿no? Vemos esta placa, decimos fibrosis pulmonar. ¿Qué lo causó? Para eso está la historia clínica, ¿no? Vemos lo que son nuevamente enfermedades micronodulares, y acá vemos mucho más avanzado, donde ya hay placas bilaterales. Cuando ya es avanzado se le denomina fibrosis masiva progresiva. Esa es ya en la parte final de lo que es la silicosis, ¿no? Vemos acá lesiones bilaterales, engrosamiento pleural, y tomográficamente vamos a verlo así: engrosamiento sectal marcado, lesiones micronodulares bilaterales difusas, inclusive, pero hay algunas zonas del pulmón donde no son afectadas, ¿no? Esto es la famosa fibrosis pulmonar bilateral masiva, fase avanzada de la silicosis. Solo para que lo conozcan, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lee lo que es la neumoconiosis, principalmente la silicosis. Se utiliza este tipo de lectura. Ustedes, no sé si alguno lo habrá visto en el libro o habrá escuchado de esto. En realidad, en lo que es la OIT, toma la radiografía del paciente y la compara con placas modelo. O sea, por ejemplo, esta placa a nivel internacional se ha elegido y vienen en juegos. Entonces tú tienes tu placa de un paciente probablemente con una neumoconiosis, coges las placas y comparas cuál se le parece más, ¿ya? Y de acuerdo a eso va a tener la clasificación. Estos son las formas, las letras pequeñas minúsculas van a dar la forma de las lesiones, ¿no? P, Q, R son lesiones nodulares y de acuerdo al tamaño, ¿no? La P la más pequeña, la R la más grande, acá vemos los milímetros, y la STU es la forma irregular, ¿no? También el tamaño, S la más pequeña, la U la más grande. Esto nos va a servir para poder identificar qué parte del pulmón está afectado, y la abundancia de la perfusión es la cantidad, ¿no? Qué tanto está afectado el pulmón. Por ejemplo, acá vemos lesiones Q, son micronodulares de un pequeño tamaño y una perfusión 2,2. Y acá tenemos 3,3, significa que hay mayor expansión de las lesiones, ¿no? Estas son placas modelo, ¿no? Pues, tratamiento. Ya le hemos dicho, no hay tratamiento para eso, ¿no? Solamente medida de soporte. En algunos casos los pacientes se benefician con broncodilatadores. Sin embargo, los broncodilatadores funcionan cuando es un problema funcional, ¿no? No es un problema de espasmo o de broncoespasmo secundario de alteración de los músculos del bronco. Pero vemos que el broncoespasmo principalmente se da por tracción, se da por engrosamiento a nivel bronquial, se da por destrucción a nivel bronquial. Pero se puede utilizar los broncodilatadores si es que se puede dar algo al paciente, ¿no? Y generalmente esta enfermedad llega a que el paciente use oxígeno domiciliario. La silicosis es una de las primeras enfermedades que provocan discapacidad laboral, ¿okay? Complicaciones. Hay bastantes estudios en relación a la asociación entre silicosis y tuberculosis pulmonar, ¿no? También hay incremento del cáncer pulmonar y otras enfermedades como EPOC, hipertensión pulmonar y insuficiencia respiratoria. Otra neumoconiosis que vamos a ver hoy día es la asbestosis. La inhalación del amianto
¿okay? Que por sus características aislantes y de tolerancia al calor son bastante utilizadas en la industria. Sin embargo, actualmente, porque ya se conoce cuáles los riesgos que se toman ante su exposición, ya se disminuyó su uso. Se utilizan en los frenos, inclusive lo que es anteriormente se utilizaban bastante en lo que son las termas, el sistema de agua caliente, en todo eso se utiliza bastante, pero actualmente se está buscando otras alternativas, pero se sigue utilizando, ¿no? Como notas en los Eternis, en guantes aislantes, entre otras cosas. Etiopatogenia, inhalación, igualito que la silicosis, pero también hay bibliografías que refieren que cuando hay contacto con este tipo de sustancias puede provocar lesiones a nivel dérmico, ¿ok? Igualito, son fagocitados principalmente en estas enfermedades. La primera línea de defensa son los macrófagos y va a pasar algo similar como hemos explicado anteriormente en la patogenia de la silicosis. Pero hay que tener en cuenta o recordar que el asbesto se relaciona bastante con algo que ustedes deben haber escuchado, lo que son una neoplasia de la pleura, que es el mesotelioma. Generalmente, pacientes con mesotelioma es obligatorio buscar por historia clínica la exposición al asbesto. Es bien relacionado esto, ¿no? Pero también puede haber afectación benigna de la pleura, placas pleurales, engrosamientos, entre otras cosas. Manifestaciones clínicas, igual, tos, disnea progresiva. Una efusión pleural provoca, cuando hay alteración de la pleura, provoca derrame pleural, que posteriormente se debe hacer seguimiento. Si nosotros pensamos que un derrame pleural es por exposición a asbesto, se le hace el estudio, se puede hacer los estudios correspondientes tratando de descartar otra causa de derrame pleural y se llega a la conclusión que es por asbesto. Lo único que se hace es, si es grande el derrame, se puede drenar y luego su observación. La mayoría de estos derrames, después de 10 a 15 años, se puede desarrollar lo que es el mesotelioma, que es un cáncer que poco responde al tratamiento quimioterápico, por ejemplo. Por ejemplo, vemos acá, es clásico, ustedes ven una tomografía con este tipo de lesiones, ¿no? Lesiones mamilonadas de la pleura, casi 90% que es un mesotelioma. Y si nosotros le hacemos una biopsia, una necropsia, vamos a ver que la pleura se ve, ¿no? De esta manera, ¿no? Un engrosamiento bien marcado. O de esta manera, el pulmón totalmente atrapado por la pleura engrosada, ¿no? Diagnósticos, las placas pleurales pueden ser diagnosticadas con radiografía de tórax o tomografía. Cuando hay enfermedad intersticial utilizamos la radiografía de la OIT y los derrames pleurales requieren estudio como dije anteriormente y se puede hacer biopsia percutánea, ¿no? Vemos acá un patrón intersticial paciente con asbesto, ¿no? No se diferencia en nada en relación, podemos decir que esto también es silicosis, ¿no? Pero lo muestran como una asbestosis por historia clínica o por otro tipo de estudios clínicos. Engrosamientos pleurales, ¿no? Se ven acá. Derrame pleural con engrosamiento pleural, ¿no? De todas maneras, un paciente que ha sido expuesto tiene un derrame pleural, debemos descartar todas las demás causas que son curables, ¿no? Que pueden ser tratadas, ¿no? La asbestosis, en el caso de derrame pleural, es un diagnóstico de descarte, es decir, luego de haber agotado todas las posibilidades diagnósticas y teniendo una historia clínica de exposición, puede hacerse el diagnóstico. Igual, tomográficamente, ven acá, el engrosamiento pleural, una pleura mamilonada, igual que acá, ¿no? Son característicos de lo que es el mesotelioma, que es la parte terminal. Los cuerpos de asbesto se pueden encontrar en lo que es en el esputo, que nos dicen que la persona ha sido expuesta, más no nos da el diagnóstico de fibrosis pulmonar o de que hay lesión parenquimal. Nuevamente, no tiene curación las placas producidas por el asbesto. Y básicamente seguimiento, ¿no? Básicamente sintomático. Si tiene gran derrame, drenarlo. Si causa mucha molestia, poder drenarlo, pero es básicamente seguimiento, esperando que se transforme en esto y tratar de darle un tratamiento quimioterápico, pero como dice acá, no tiene muy buena respuesta. Otro punto importante en las enfermedades ocupacionales es la neumonitis por hipersensibilidad. A diferencia de lo anterior,
las principales sustancias que van a originar esto son sustancias orgánicas. Lo que hablamos hace rato, lo que decía hace rato, lo que es el pulmón de granjero, que se da por el heno, por el moho, ¿no? Tenemos el pulmón del saxofonista, del detergente, de quesero, de cuidador de hongos, de cuidador de aves. O sea, hay diferentes enfermedades que van a exponer a diferentes profesiones a sustancias que van a actuar como antígenos. Pero estas sustancias no a todos los que están expuestos les va a dar la enfermedad. Ya tiene cierta característica de predisposición genética que deben tener las personas. Porque no todas las personas que cuidan aves van a tener este tipo de hipersensibilidad, ¿no? Ya son cosas que tenemos que plantearlas según la historia clínica. En las enfermedades ocupacionales la historia clínica es importante. Ustedes tienen una enfermedad intersticial, historia clínica en relación a exposición. Nuevamente, polvos orgánicos inhalados, la primera línea de defensa, los macrófagos alveolares, ¿no? Se activa el complemento, la vía alternativa, se activan los neutrófilos y va a haber lo que son enzimas liposómicas. Los macrófagos alveolares van a activar a lo que son los linfocitos CD4, los linfocitos CD4 van a activar a los linfocitos B y se van a producir antígenos anticuerpos, ¿no? Principalmente el tipo de hipersensibilidad que va a actuar en la neumonitis por hipersensibilidad es la tipo 3 y la tipo 4, principalmente mediado por la tipo 3 principalmente mediado por complejos antígenos anticuerpos, ¿no? El antígeno va a ser la sustancia a la cual hemos expuesto y los anticuerpos que van a ser creados por el mismo organismo luego de una primera exposición. Podemos tener de los siguientes tipos. Aguda. La aguda, si yo nunca he sido sensibilizado he sido sensibilizado previamente, entonces me expongo nuevamente a esa sustancia y voy a hacer un cuadro agudo que se caracteriza, que se puede confundir con un proceso infeccioso. Puede haber fiebre, mialgias, tos y tiene una resolución en 6 a 7 días, ya no hay ningún síntoma. Claro, si no se vuelve a exponer nuevamente, donde puede producirse nuevamente el problema de una manera mucho más intensa. Subaguda y crónicas, cuando la exposición al antígeno es en forma continua, intermitente y en concentraciones bajas, con cuadros clínicos que van de semanas a meses con disnea como síntoma cardinal. Criterios para el diagnóstico, síntomas compatibles. Hemos dicho el síntoma principal es la disnea, ¿no? Y luego todo lo demás. Evidencia de exposición a antígeno, que la persona haya sido expuesta a un antígeno probable que cause este tipo de patología. Datos compatibles por imágenes, principalmente es un patrón intersticial y también puede dar un patrón alveolar. En la entomografía vamos a ver un patrón en mosaico. El lavado broncoalveolar que se puede hacer por una fibrobroncoscopía, vamos a ver que hay gran cantidad de linfocitos. Cuando se hace una biopsia pulmonar, cambios histológicos compatibles y también reto antígeno positivo, es decir, si nosotros pensamos que es expuesto a tal modo, tal sustancia, lo exponemos a la persona y si le causamos los síntomas, es la causa de eso, ¿no? Menores ya en relación a los síntomas o a la clínica que produce esta enfermedad, ¿no? En el examen físico lo que son los crepitantes, disminución de la función pulmonar en el delco, la hipoxemia, el ejercicio, entre otros. Estos básicamente son sintomatologías, ¿no? Y signos clínicos que encontramos a la evaluación. Igual, una neumonía por hipersensibilidad, en su fase aguda y subaguda nos observan imágenes en vidrio despulido, ¿no? Vemos acá lesiones bilaterales. Esta, en etapa aguda, vemos esto, lo primero que pienso es una neumonía basal izquierda, ¿no? Una bronconeumonía, ¿no? Una lesión bilateral tipo alveolar, ¿no? Tomográficamente vamos a verlo así. Lesiones en vidrio deslustrado alternando con zonas de consolidación, ¿no? Esto se llama un patrón en mosaico, ¿no? Como lo ven ahí, ¿no? Zonas de hiperdensidad con zonas de hipodensidad. Y vemos acá, vidrio deslustrado, zona de atrapamiento aéreo, ¿no? Zonas hiperdensas con zonas hipodensas. Eso básicamente es porque hay que ver una cosa, la neumonitis por hipersensibilidad, al contrario de las otras enfermedades, no causa problema a nivel, tú lo escuchas, no vas a escuchar sibilantes, a pesar que piensan hipersensibilidad, ustedes hablan de hiperreactividad, de otra cosa, ¿no? Porque la lesión principalmente se va a dar a nivel de la vía aérea más pequeñas, los bronquiolos más pequeñitos y en el nivel alveolar. No va a provocar espasmo bronquial, a diferencia de el asma ocupacional, que lo vamos a ver en un momento. Si la exposición se mantiene,
el proceso inflamatorio se mantiene, va a llegar a esto, ¿no? Banalización, destrucción del parénquima pulmonar, que es irreversible. Por eso hay personas que tienen este problema, lo confunden pues tienen una exposición inicial, lo confunden con un problema agudo, un problema infeccioso, y hacen su tratamiento, pero en realidad se curan porque ya se alejan de esa exposición. Luego se vuelven a exponer y es un problema que se va cronificando, ¿no? Porque no tienen un diagnóstico, no piensan en absoluto que sea ocasionado por la exposición en el trabajo. Y llegamos a esto, a una destrucción del parénquima irreversible. Tratamiento principal. Si la exposición a una sustancia me produce el problema, tengo que dejar de exponerme a la misma. Y los corticoides sistémicos que se dan hasta de 4 a 6 semanas, ¿no? En los casos graves se dan inmunosupresores y también se puede dar corticoides inhalados. Y vemos esto, miren, este es un paciente con una exposición, una tomografía donde vemos las lesiones bilaterales en vidrio del lustrado, con zonas de atrapamiento aéreo, y luego de tratamiento y luego de dejar de exponerse a la sustancia, vemos una tomografía normal. Es importante porque la neumonía por hipersensibilidad, si se detecta que hay una reacción del organismo hacia eso, se detecta cuál es antígeno y se deja de exponer, la función pulmonar y el parénquima pulmonar vuelve a la normalidad. Cosa contraria si no se hace eso y sigue la exposición y termina en una fibrosis pulmonar, inclusive en pacientes dependientes de oxígeno. Y por último, el asma ocupacional. ¿Okay? La enfermedad laboral respiratoria más frecuente en el mundo desarrollado. Luego de una inhalación masiva de irritantes de la vía aérea, quedan los bronquios hiperreactivos en forma permanente, lo cual se ha atribuido a un cambio en la biología y comportamiento del músculo bronquial. A diferencia de las otras enfermedades, esto más que un problema inflamatorio que cause destrucción o inflamación crónica que cause destrucción del parénquima, esto más se da a un problema tipo funcional, ¿no? Acuérdense, el asma es una enfermedad funcional donde hay un espasmo a nivel de los bronquios, a nivel de los músculos de los bronquios, ¿no? Si nosotros controlamos al paciente, le hacemos una radiografía, la radiografía generalmente de un paciente asmático es una radiografía normal, porque no hay lesión estructural. Esto mismo sucede en el asma ocupacional, pero esta hiperreactividad, esta reacción, esta alteración a nivel del músculo bronquial se da por la exposición a una sustancia en el trabajo. ¿Qué puede producirlo? Puede producirlo hongo, enzimas, pescados, agentes de bajo peso molecular, como diferentes sustancias como metales, níquel, platino, productos de peluquería, ¿no? Se ha visto bastante incidencia en las personas que trabajan en ciertas personas que trabajan con lo que son tintes para el cabello, entre otros. Y este también, al igual que la neumonía por hipersensibilidad, tiene un factor también idiosincrático. ¿Okay? No todas las personas expuestas van a ser asma ocupacional. Y generalmente tiene bastante que ver con lo que son antecedentes familiares. Tiene un factor genético. Cuadro clínico, lo mismo que el asma. Pero acuérdense que el asma generalmente es una enfermedad que se presenta en la segunda y tercera década de vida. Al contrario, esta enfermedad se produce después de los 40 años. Antecedentes de exposición laboral. Síntomas que empeoran luego de llegar al trabajo y mejoran principalmente en vacaciones. Ahí hemos visto casos de personas que trabajan, se sienten mal, les falta el aire, salen de vacaciones, están muy bien. Vuelven a trabajar nuevamente con los síntomas, ¿no? Al menos yo he tenido un par de pacientes así, y es porque tenían un asma por el tipo de trabajo que realizaban, ¿no? Bueno, al menos yo he tenido pacientes con asma trabajaban con archivadores en toda esa zona, ese era su problema, ¿no? Y en vacaciones estaban normal, inclusive decían que lo querían votar porque se hacían, ¿no? Entre comillas, ¿no? Solamente cuando trabajaban o cuando les mandaban a hacer algo en su trabajo tenían sintomatología. El diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos asma? Con una espirometría, hacemos prueba de post-broncodilatador, una mejoría mayor al 12%, 200 mililitros en el PET-1 y también en la capacidad vital forzada, hacemos diagnóstico de asma, ¿no? Previamente un patrón obstructivo. Tenemos que establecer la relación con el agente laboral. Seguimiento con flujometría del sujeto sospechoso. Esto es importante porque si tú le das al paciente que se haga flujometría cuando esté en el trabajo y se haga flujometría cuando esté en su casa, se supone al estar expuesto va a disminuir lo que es el PEP, ¿no? El flujo respiratorio pico.
y eso nos va a servir para hacer una curva y nos puede decir que hay un agente o algo a lo cual se expone que altera esto, ¿no? Otras pruebas son como inmunoglobulina E específica, teniendo en cuenta o considerando una causa conocida que puede producir sensibilización. Generalmente estas son pruebas de tipo cutáneas. Tratamiento, el mismo para el asma. ¿Cuál es el tratamiento básico para el tratamiento del asma? Son los corticoides inhalados. ¿Okay? El sujeto debe ser retirado del ambiente laboral que está generando la enfermedad. Igual, la exposición provoca la enfermedad, lo retiramos al paciente de la exposición. Y solamente para conocimiento, anteriormente, cuando la Organización Internacional del Trabajo no tenía consideración en lo que son las medidas, se tomaba conciencia de este tipo de enfermedades, así trabajaban las personas en la mina, ¿no? Principalmente las enfermedades ocupacionales se dio por el pulmón del minero del carbón. Antes que surja la electricidad o otro tipo de energía, el carbón era la principal fuente de energía que se utilizaba, ¿no? Y se tenían pacientes así, y en lo que es la necropsia teníamos pulmones así. ¿Cuáles son pulmones? Listo, chicos. Muchísimas gracias. ¿Una pregunta?